Pues imagínense, hermanos, que está sentado en una sala de tribunal, en un corte, durante un juicio de gran importancia. Y la sala está silencioso, la evidencia ha sido presentada, los abogados pues han hecho sus argumentos, los testigos pues ya han dado su testimonio. El acusado está sentado ahí en la mesa de la defensa, sabiendo que su futuro pues pende de un hilo. Pero entonces sucede algo completamente inesperado. El juez, el mismo que está presidiendo sobre el caso, se levanta, se baja de su estrado y toma el lugar de un testigo. Y él levanta la mano y él juró ahí delante del corte en favor del acusado. Pues la sala del tribunal se inquieta porque los jueces no hacen eso. Ahora, vamos a imaginar que estamos en un corte, no en nuestro país donde hay pura corrupción, pero estamos en un lugar donde el juez no es corrupto, vamos a suponer. ¿Sí? ¿Por qué? Se supone que los jueces deben permanecer neutrales. Aquí sabemos que ellos pueden librar a alguien y pueden condenar a alguien nada más con una firma así, pero vamos a suponer que estamos en un juzgado pues justo. Si el mismo juez está dispuesto a testificar, si la autoridad máxima más alta de esta sala está dispuesta a hablar, entonces su palabra resolverá el caso, ¿no? O sea, él tiene más peso, su palabra tiene más peso que cualquier otro testigo en ese momento. Cuando el juez habla, el veredicto ya no es incierto, porque él dicta ahí con su testimonio a favor al acusado. Entonces, imagine escuchar esas palabras. El testimonio que han escuchado es verdadero. Este hombre es inocente. El caso queda resuelto en este momento, ¿no? Ahora, de muchas maneras, esa imagen nos ayuda a entender lo que el apóstol Juan nos presenta en nuestro pasaje de hoy. Juan nos dice en estos versículos que vamos a ver que la fe cristiana, nuestra confianza en Cristo, descansa sobre un testimonio. Y no solamente el testimonio de un hombre, descansa sobre el testimonio de Dios mismo, del juez mismo. Vamos a leer el texto, 1 de Juan 5, de versículo 6. Voy a leer hasta el versículo 12, pero hoy nada más vamos a hablar de los versículos 6 al 9, pero para todo el contexto. Dice Juan, versículo 6, capítulo 5. Este es Cristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas
os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En otras palabras, lo que Juan nos quiere decir en ese momento es que la autoridad más alta del universo ha hablado acerca de su Hijo. Dios mismo ha tomado el lugar de testigo. El Padre ha dado testimonio acerca de Jesucristo. Aquí dice por medio del agua, por medio de la sangre y por medio del Espíritu. Y porque Dios ha dado testimonio, el veredicto es seguro, ¿no? Así que la pregunta que Juan nos pone delante de nosotros no es si Dios ha hablado o no. Y lo vamos a contestar entre esta semana y la semana que viene. Pero la pregunta es, ¿creeremos su testimonio? Juan nos presenta un testimonio judicial. El lenguaje del pasaje es replete claramente con palabras de forense. Menciona testimonio 8 o 9 veces. Habla de testigos. Pues menciona la palabra creer. Usa la palabra verdadero o verdad. Usa la palabra mentiroso. Entonces Juan está hablando en términos de tribunal aquí. El asunto en juego es este: ¿quién es Jesús realmente? Y más aún, ¿qué ha dicho Dios acerca de su Hijo? ¿Creerás su testimonio? Y hoy vamos a ver 2 puntos en este texto nada más, de versículos 6 al 9. Vamos a ver el contenido del testimonio de Dios y vamos a ver la confiabilidad de su testimonio. El contenido y la confiabilidad del testimonio. Brevemente, el contenido del testimonio de Dios, versículos 6 al 8, lo voy a leer nuevamente. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Hay que recordarnos que Juan está escribiendo dentro de un contexto donde había falsas enseñanzas acerca de quién era Jesucristo. Y no vamos a volver a hablar de todo eso, pero en sí, pues algunos negaban la plena humanidad de Cristo y otros negaban su deidad. Entonces él está combatiendo una herejía que ya lo hemos mencionado, una forma de gnosticismo, que lo hemos mencionado varias veces. Y algunos enseñaban dentro de ese gnosticismo, dentro de esas falsas enseñanzas, que el Cristo vino sobre Jesús en su bautismo. O sea, la deidad de Dios vino sobre Cristo en su bautismo, pero lo abandonó antes de la cruz. Entonces, Cristo nació como un ser humano y murió como un ser humano, ¿sí? Es decir, negaban que el Hijo eterno de Dios hubiera realmente muerto. Y eso es lo que Juan está enfrentando con estas declaraciones. Ahora, Juan responde con claridad que Jesús vino por agua y sangre y por el testimonio del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que preguntarnos qué significa el agua y la sangre. Y no voy a mencionar todas las interpretaciones porque creo que solamente una es válida, y es la interpretación histórica reformada a través de los siglos, que entiende que el agua significa el bautismo de Jesús por Juan el Bautista, y luego la sangre significa, es parte de, hablando de su muerte. Entonces vamos a ver esos 2 puntos rápidamente. Mateo 3:13, vamos a Mateo 3. Hablando del bautismo de Cristo, y vamos a ver este testimonio de Dios. Mateo 3:13, dice el Evangelio de Mateo: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él.
Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, Jesucristo todavía no ha entrado a su tiempo de su ministerio y ese es el comienzo del ministerio de Jesucristo aquí. O sea, básicamente es la manifestación pública de Jesucristo como el Hijo de Dios. Juan vio el Espíritu descender no a una paloma, ¿estamos de acuerdo? Él no vio una paloma, hermanos. Cuando todas las iglesias cristianas pentecostales que tienen su palomita ahí, dice que como a una paloma, no dice que era paloma. El Espíritu Santo descendió como lo haría una paloma al posarse, ¿sí? Entonces tenemos que quitar esa imagen de que el Espíritu Santo es una paloma, porque no es cierto, pero viene de este pasaje. ¿Por qué? Porque no saben interpretar la Biblia. Dice, ¿cómo lo haría una paloma? Descendió de forma visible y se posó sobre Jesús. No nos dice, o sea, en qué forma tomó, pero no tomó la forma de paloma. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y luego en el versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces el Padre envía al Espíritu para que está ahí descendiendo sobre Cristo y muestra que está actuando en plena armonía con el Espíritu Santo, ¿sí? No se trata de que Jesucristo reciba el Espíritu Santo. No es esto. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él no tiene necesidad de recibir el Espíritu Santo. Pero eso es un testimonio público de que Dios Padre está obrando a través del Espíritu Santo y a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, nunca fue menos que Dios, Cristo, pero era necesario que Juan viera la afirmación del Espíritu de Dios y luego, pues la afirmación de Dios Padre. Este es el Mesías afirmado por Dios Padre y Dios Espíritu. Y vamos rápidamente a Juan 1, porque ahí vemos el pasaje paralelo donde Juan pues también explica un poco más acerca de este acontecimiento. Y vemos un poco más aquí en Juan 1, 29, que dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía. Y fíjense bien, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, ¿quién es este? Es Dios quien le envió a Juan a bautizar. Dios me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y yo he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, este es el testimonio de Dios en el evento del agua, en el bautismo
de Jesús. Este es quien vino por el agua. Es el primero en dar testimonio, eso es el bautismo, y vemos aquí que Juan le bautiza y cuando se sube del agua, ¿qué sucede? Baja el Espíritu Santo y la misma voz de Dios Padre dice, este es mi Hijo. Es una declaración poderosa sobre el Hijo de Dios. Entonces este es el agua. Ahora, el segundo en dar testimonio es la sangre. Agua y sangre. Y este es el testimonio del Padre que ocurrió en la muerte de Jesucristo. Sangre se refiere a su muerte expiatoria en la cruz. Vamos a Mateo 27. Vamos a Mateo 27. Porque queremos ver, sucedieron varias cosas, hermanos, aquí. Sucedieron varios milagros aquí en la muerte del Señor Jesucristo que indicaban la mano divina de Dios y ese testimonio de Dios. Hay una serie de cosas que se hacen muy evidentes y queremos verlos rápidamente aquí. Jesús está colgado en la cruz, Mateo 27, versículo 45, y dice, Mateo 27, 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si usted sabe, pues la hora sexta son las 9 de la mañana. La hora novena son las 12 del mediodía. 3 horas de oscuridad. Es un fenómeno pues que en pocas veces en la historia del mundo pues que haya sucedido. Entonces podemos decir pues que es un evento milagroso aquí. La oscuridad, como vemos aquí, era una indicación del abandono de Dios a su Hijo. ¿Por qué me has abandonado? Pregunta Cristo. ¿Por qué? Porque con esa oscuridad Dios hace esa separación porque Dios no puede ver el pecado. Entonces Él en este momento está separando su relación con el Hijo y el Hijo dice, ¿por qué me has abandonado? 3 horas permanece en la oscuridad. Dios estaba dando testimonio de su Hijo como sacrificio por los pecados al crear oscuridad en pleno mediodía. Versículos 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Pues Dios, mientras Jesús clama con voz fuerte y entrega su Espíritu al morir, en este momento rasga el velo del templo de arriba abajo, lo que abre el lugar santísimo, porque Jesús en este momento está proporcionando acceso a su presencia y Él ha abolido con su muerte el sacerdocio y la separación entre Dios y el hombre. Eso es lo que el velo pues significaba. Ahora, ese velo, no traigo los números aquí, pero era muy grande, era algo que ningún hombre podía haberlo hecho de esa forma, pero en el instante de que Cristo entrega su Espíritu, el velo se rasga de arriba hacia abajo. Lo parte en dos. Es un milagro que solamente Dios pudo haberlo hecho, dando testimonio nuevamente de que el sacrificio de Cristo, la sangre derramada de Cristo es suficiente. Ya no necesitamos tener una separación entre el hombre y Dios porque ahora Jesucristo es el intermedio entre el hombre y Dios. Versículo 51 sigue diciendo en la segunda parte, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y siendo
Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora vemos que Dios literalmente sacudió el planeta aquí con un terremoto grande por el poder mismo de Dios. Dice aquí el versículo que pues la tierra comienza a temblar, las rocas se parten, las tumbas se abren, los santos muertos se resucitan y salen de sus tumbas y entran a la ciudad y aparecen a muchas personas. Eso es nuevamente el testimonio de Dios en la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 54. ¿Cuál es el resultado? Dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temían en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Cuál es el resultado? Pues ellos claman que esto es Dios mismo por el testimonio de estos eventos. Entonces, pues no hay otra conclusión que este sea el testimonio del Padre en la cruz. Y para hacer más la conexión, pues con la sangre, acompáñenme a Hebreos 9, porque quiero leer una porción ahí en Hebreos 9, nada más para dar un poco más de claridad aquí, para leer Hebreos 9 desde el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, en la muerte de Cristo y en su resurrección, pues Él da su sangre. Cristo vino por medio de agua en el bautismo y también por medio de sangre. Eso con un solo defensa, Juan tumba completamente ese argumento de los gnósticos, de que Cristo, el Hijo de Dios, no murió en la cruz. Porque si el Hijo de Dios no murió en la cruz, entonces, pues la sangre derramada no significaría nada, porque sería la sangre de un hombre más. Pero no, era la sangre del mismo Hijo de Dios. Regresamos a 1 de Juan. Este es Jesucristo, es lo que Juan dice. Este es Jesucristo. ¿Quieres saber? Pues de Jesús, Juan insista. Pues no vino solo en agua, vino también en sangre. Y no dio testimonio cualquiera. Es el testimonio de Dios mismo. Versículo 6. Ahí después de, sino mediante agua y sangre, dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces no solamente agua, no solamente sangre, pero el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu como testigo. El Espíritu daba testimonio de Jesús a lo largo de toda su vida. Jesucristo fue concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo. Nos comenta Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fue el Espíritu Santo quien puso vida
en el vientre de María. Y esa vida era el Hijo de Dios. Cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, pues ya vimos ahí que desciende el Espíritu Santo sobre él y lo guía. Y los evangelios dicen después que el Espíritu Santo le guía a Jesucristo al desierto, lo lleva al desierto, ¿no? En Marcos vemos eso, de que el Espíritu Santo lo impulsa, lo lleva al desierto para ser tentado por Satanás. Y eso es en el comienzo del ministerio de Jesucristo. Fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Hechos 10:38, escuchen las palabras aquí. ¿Saben lo que Dios hizo con Jesús de Nazaret? ¿Cómo lo ungió con el Espíritu Santo y con poder? Hermanos, todo lo que Él hizo, todo ello fue obra del Espíritu Santo de Dios, por el testimonio del Espíritu. Y Juan 3:34 dice, porque el que Dios envió, o sea, Cristo, habla las palabras de Dios, pues Él, Dios, da el Espíritu sin medida. Entonces ese testimonio del poder de Dios cae sobre Jesús y a través de todo su ministerio, todas sus enseñanzas, todos los milagros, todas las manifestaciones de su poder son del Espíritu Santo. Por eso Cristo era tan contundente cuando Él en Mateo 12 les dice a los fariseos, si ustedes nieguen pues a mis milagros, blasfeman ¿a quién? Al Espíritu Santo, dice. Es blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es quien daba testimonio a través de todo el ministerio de Jesucristo. Y nada más quería cubrir eso rápidamente, porque ahí vemos que el testimonio del agua, vemos el testimonio de la sangre y vemos el testimonio del Espíritu Santo y se unen en perfecta armonía de forma externa, histórica, manifiesta, visible y pública para demostrar que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, que Él es el soberano, que Él es el ungido, que Él es el Rey eterno y que el testimonio es verdadero. ¿Por qué? Porque como Juan menciona aquí en versículo 6, lo leemos nuevamente al final aquí, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. En Juan 15:26, Cristo habla esas palabras: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y Él dará testimonio de mí. Hermanos, el cristianismo está basado en hechos históricamente confirmados por testigos divinos. No solamente testigos humanos. ¿Quién tiene mayor peso, el testigo humano o el testigo divino? Ya le establecimos aquí que el mero testigo humano tiene menos peso que el testigo de un juzgado, de un juez. Y si es así, entonces el juez del universo tiene mucho más peso que el mero testimonio humano. Entonces, es un bautismo real, hermanos, es una muerte real, es un espíritu que da testimonio real. Eso es el contenido del testimonio. Ahora, antes de entrar al punto número 2, solo un comentario breve. Quiero leer, vuelvo a versículos 7 y 8 aquí. Y en un sentido vamos a brincar versículos 7 y 8 y les voy a explicar el por qué. Aquí dice, porque 3 son los que dan testimonio. Quiero que marquen ahí en sus Biblias con su mente o con una pluma ahí después de testimonio, que marquen un rayo o algo ahí si quieres. Yo lo tengo en un círculo ahí desde testimonio. Y escuchen las palabras que siguen. En el cielo
el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Y luego quiero que marquen nuevamente otro rayo ahí. Y luego dice el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Ahora, esa afirmación, hermanos, sobre la Trinidad, aunque es cierta, no aparece en ningún manuscrito antiguo. O sea, esa de 7, ahí después de los que dan testimonio, donde comienza en el cielo, hasta en la tierra. Estas palabras no se encuentran en ningún manuscrito antes del siglo XV. Entonces nosotros vamos a descartar esas palabras ahí. ¿Por qué? No es que no sean inciertos, no es porque es una herejía, no es porque no creemos que son ciertas, porque sí son ciertas, son palabras que dan testimonio acerca de la Trinidad. Pero cualquier erudito, cualquier estudioso, cualquier comentarista dirá pues que esas palabras pues no estaban en el original, que después alguien los introdujo ahí pensando que iba a dar una mejor luz o más respaldo pues a la Trinidad. Entonces, cuando tú te encuentres con un testigo de Jehová, por favor no abras a 1 Juan 5, 7 y 8 para decir, aquí dice el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, porque ellos tienen ese versículo memorizado para confundir y confundir a los cristianos. Y tú te vas a quedar en el ridículo porque tú has basado todo tu argumento en este versículo que no aparece. Cuando el resto de la Biblia respalda la Trinidad de Dios, no ocupamos de ese versículo para respaldar esa doctrina. Podemos quitar ese versículo como debería. Entonces yo creo que todas las Biblias, de hecho yo tengo un paralelo aquí que es español y luego inglés, y ni siquiera aparece ese versículo en mi Biblia en inglés. Y en la mayoría de las Biblias en inglés tienen una nota ahí que dice los manuscritos antiguos no pues tienen ese versículo. O sea, ni siquiera incluyen ese versículo. No sé por qué. Bueno, yo sé por qué. Porque la Reina Valera fue traducida por una traducción que sí traía ese versículo. Entonces ellos pues incluían ese versículo y no hay una nota. Pero en las Biblias más nuevas, ahora pues casi siempre hay una nota o omiten por completo ese versículo. Hermanos, hay muchísimos lugares en la Biblia donde podemos defender la Trinidad de Dios. No tenemos que venir a este lugar. Pues no hay más que decir, nada más quería mencionar esto porque creo que es importante para nosotros, porque no negamos la Trinidad, pero tampoco podemos respaldar la Trinidad a través de un versículo que fue agregado después de un tiempo, y es algo importante para nosotros entender eso. Ahora, el segundo punto, la confiabilidad del testimonio. Entonces hemos visto el contenido del testimonio, el agua, la sangre, el Espíritu Santo, y ahora vamos a ver la confiabilidad del testimonio. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces, Juan argumenta desde el menor hasta lo mayor. En el Antiguo Testamento, ustedes se requerían, En el Antiguo Testamento se requerían, y ustedes recuerden eso, de que Dios demandaba 2 o 3 testigos para constatar cualquier cosa. En Deuteronomio no lo vamos a ver, pero ahí en la ley, pues él menciona que para cualquier asunto tiene que levantar 2 o 3 testigos para constatar. Es lo mismo que vemos en Mateo 18 con la disciplina de un miembro de la iglesia, que llevan a 2 o 3 testigos para constatar de la boca de 2 o 3 testigos. Es lo mismo cuando dice Pablo que no admites una acusación contra un anciano sino con 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque en la ley Dios instituyó de que para constatar algún asunto
pues tenía que tener 2 o 3 testigos. Entonces, aquí vemos que Juan, aunque ya tenemos 3, tenemos el agua, tenemos la sangre y tenemos el Espíritu Santo, Juan va más allá, ¿no? Y él dice, bueno, también tenemos los testimonios de los hombres, porque menciona a los hombres, pero él dice, si tú crees el testimonio de un hombre, mayor es el testimonio de Dios. Si quieres un testigo confiable, aquí te presento el testimonio de Dios mismo. El mismo juez baja pues de su trono para darnos testimonio sobre su Hijo. Y en el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, pues es el testimonio de Dios sobre su Hijo. Pero también Él fue testigo, Dios nos da testimonio desde el Antiguo Testamento. En numerosas ocasiones y de muchas maneras, pues de que su Hijo vendría. A veces de maneras directas, a veces de maneras indirectas, pero a través de todo el Antiguo Testamento también Dios daba testimonio de la venida del Mesías, de su Hijo. Ustedes recuerdan desde Génesis 3, versículo 15, cuando Dios, después de la caída de Adán y Eva, Dios dando testimonio de la simiente nacida de una mujer, hablando de la profecía de Jesucristo. Y luego, después, en el fin del libro de Génesis, en capítulo 49, Dios reitera también su promesa que enviará pues a su Hijo un rey que llevaría el cetro, dice Génesis 49:10. En Números, nada más para mencionar algunos lugares, hermanos, Números 24, Dios promete pues que el rey sería una estrella, que saldría de Jacob y que sería un gobernante para Israel, y estaba hablando de Jesucristo, su Hijo. Según de Samuel, cuando Dios promete a David un hijo, no estaba hablando de Salomón, estaba hablando de su Hijo Jesucristo, en el sentido de que saliera de su linaje, y dice que es el Hijo más grande que tendría un reino terrenal que duraría para siempre. Hermanos, esa promesa pues es la misma simiente, es el mismo cetro, es la misma estrella que se había prometido antes. En Salmo 2, también el salmista reitera esta gran esperanza del rey venidero y se refiere al Hijo de Dios, el que es rey y el que vendrá a gobernar las naciones con vara de hierro, Y luego en Salmo 22 también menciona que este rey será llevado a una cruz donde será burlado, sometido a dolor. Y en los Salmos en varias partes también, pues también leemos que sería traicionado por un amigo cercano con quien partía el pan, refiriéndose a Judas y su traición en la noche de la última cena. Sabemos, los profetas dan testimonio, incluyendo el hecho de que sería concebido de una virgen. Isaías lo dijo, pues que naciera en un pequeño pueblo llamado Belén, lo dijo Miqueas. Fue Isaías quien dijo que cuando él viniera su ministerio será en Galilea de los gentiles y que predicaría el evangelio a los pobres, pues a los ciegos, a los oprimidos, a los prisioneros. Entonces, hermanos, las escrituras del Antiguo Testamento apuntan de manera inequívoca a la persona de Jesucristo como Hijo de Dios y a ninguna otra. El Antiguo Testamento está repleto de testimonios de Dios sobre la venida de su Hijo. Dios había hablado mucho sobre Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero aquí en sí, en 1 de Juan, en el texto, en lo que estamos viendo, tenemos el testimonio especial de Dios sobre su Hijo durante su vida en la tierra. Si Dios no hubiera dado ningún testimonio durante toda la vida de Jesucristo, aún así habría habido suficiente pues para dar testimonio
solamente en el Antiguo Testamento, pero ahora tenemos todo el Nuevo Testamento. Es suficientemente claro y preciso como para saber sin dudas que Jesucristo era pues la simiente prometida. Pero aquí en nuestro texto, Juan reúne el testimonio del Padre sobre su Hijo, y esto es importante para Juan. Como ya hemos mencionado y leí al principio, voy a leer nuevamente el versículo 13 del mismo 1 de Juan 5. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ese es el clave, hermanos, de todo el libro, toda la carta de Juan. El libro fue escrito para que supiéramos que tenemos vida eterna, para eliminar la duda, hermanos. Todas las demás religiones en el mundo, y hay miles y miles de religiones, pero todas las demás religiones nos culpan a nosotros de ser muy orgullosos y prepotentes porque nosotros declaramos que tenemos la vida eterna. Pero aquí Juan, y también en su propio evangelio, él dice, yo he escrito esas cosas para que no te quede con ninguna duda, para que te quede claro, para que sepas que tengas vida eterna. Y esta vida está en el nombre del Hijo de Dios. Entonces nosotros no estamos proclamando nada, no estamos declarando nada que Dios no nos ha dado, pues todo el privilegio y el honor para poder decir, y la autoridad para decirlo también. Cuando yo me salgo de aquí, digo, yo tengo la vida eterna, estoy hablando con una persona y digo, yo tengo la certeza, si me muero hoy en este momento, yo voy directamente con Dios. Y ellos dicen, no, pues vamos a ver, solamente Dios es el juez. Es lo que todos dicen, ¿no? Vamos a ver, al llegar al fin de mi vida, vamos a ver, porque solamente Dios sabe. Estamos aquí para decir, no, hermano, no solamente Dios sabe. Nosotros también sabemos. Es algo que poseemos nosotros en este momento, si estamos en Él. El que tiene el Hijo, tiene la vida, y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Pero Él escribe aquí para saber que eres salvo. Y para saber que eres salvo, tienes que saber que crees en el Hijo. Y tienes que creer en todo lo que Él es, todo lo que Él ha hecho. Por lo tanto, pertenecer a Jesucristo o pertenecer a Dios comienza con creer en Jesucristo como el Mesías, como el ungido, como el Rey de Reyes, como el Hijo de Dios, como el Dios encarnado, en su persona, en su obra. No solamente son palabras, hermanos, de que, sí creo en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que nos lleva a esta convicción? ¿Qué es lo que nos lleva a esta fe? ¿Qué es lo que nos lleva a creer esto? Y la respuesta es fácil, es el testimonio de Dios mismo, es el testimonio del Padre, es el testimonio del juez del universo. Así que cuando Juan llega al final de su epístola y reitera la necesidad de creer lo correcto acerca de Cristo, nos lleva al punto que entendemos que este es el gran testimonio de Dios, no de cualquier. Fue su testimonio a lo largo del Antiguo Testamento y vuelve a ser su testimonio a lo largo de todo el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, vamos al Evangelio de Juan. Regresamos a Juan, capítulo 5. Hay varios pasajes donde Juan menciona el testimonio divino de Dios. Juan 5, 37. Juan 5, 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí.
Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Cristo está hablando a los fariseos y les dice: el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes no quieren creer ese testimonio del Padre, pero el Padre ha dado testimonio de mí. Eso es en el pasado. Dice: el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. En el pasado, hablando del Antiguo Testamento. Pero ustedes no quieren creer, no quieren escudriñar las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? El Antiguo Testamento. Ahora, capítulo 8, versículo 18 de Juan. Entonces, en el pasado, en el Antiguo Testamento, Dios ha dado testimonio de su Hijo. Ahora, capítulo 8, versículo 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y luego después de la coma, y el Padre que me envió da testimonio de mí. En el presente. En el antiguo dio testimonio de mí, pero ahora Dios el Padre quien me envió en el presente da testimonio de mí. Él dio testimonio en el Antiguo Testamento, Él da testimonio nuevamente en el Nuevo Testamento durante la vida de Cristo. También a lo largo del Evangelio de Juan tienes el testimonio de Dios a través de las palabras de Jesucristo. Aquí 18, esa primera parte. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. O sea, Jesucristo diciendo: yo, con mis palabras, con mis hechos, con lo que yo hago, doy testimonio de que soy el Hijo de Dios. ¿Sí? Y en versículo 14 de capítulo 8 también. 8:14. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Él mismo dio testimonio de que era el Hijo de Dios, que Él era Dios encarnado. Ahora, ya hablamos del testimonio del Espíritu Santo, pero vamos a capítulo 15, versículo 26, porque Juan menciona también el Espíritu Santo. Y aquí en estos versículos, hermanos, si quieren hablar de la Trinidad de Dios, estamos viendo el Padre, estamos viendo el Hijo y ahora estamos viendo el Espíritu Santo. Entonces podemos hablar de la Trinidad con esos versículos. Y están de acuerdo los tres testimonios, pero en 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él, el Espíritu, dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, vemos que los discípulos de Jesús se convierten también en testigos. Entonces, no solamente es el testimonio de Dios Padre, no solamente es testimonio de Dios el Hijo, no solamente es testimonio de Dios el Espíritu Santo, pero también dice que mis discípulos se convierten en testigos también. Y eso es lo que él afirma aquí en versículo 27. Ahora, ¿cuál es la aplicación entonces? Todo ese testimonio proviene del Padre. Es el Padre quien inspiró las Escrituras. Es el Padre quien entregó la verdad, pues que los discípulos debían proclamar, lo que nosotros debemos de proclamar. Es el Padre quien puso las palabras en la boca, pues de Jesús. Es el Padre quien le dio el poder por medio del Espíritu Santo para hacer las obras y los milagros.
Es el Padre quien envía el Espíritu y habla a través del Espíritu Santo hasta el día de hoy. ¿Cuál es la aplicación? Muchos dicen, muchos han dicho, muchos dirán, si solamente Dios me diera una señal, creería. ¿Lo han escuchado? Es que yo necesito que Dios me dé señal. ¿Qué es lo que están queriendo esas personas? Ellos quieren que Dios en forma de persona se baja del cielo, se presenta ante sus ojos y le dice, toca mis manos, Tomás, mi costado. ¿O quieren más? Quieren que Dios llegue y cambie toda su perspectiva y su vida y todo, pero de manera así que Dios me hable. Hasta que Dios me hable, pues no le voy a creer. Hasta que Dios no se revele, no le voy a creer. Hasta que Dios no... Hermanos, el testimonio del Padre la tenemos. Tenemos el testimonio en nuestras manos, en la Escritura. Dios ya ha dado su testimonio. En el bautismo, Él dio su testimonio. En la muerte de Cristo, Él dio su testimonio. En la resurrección de Cristo, dio su testimonio. En la historia, a través de la historia, en las Escrituras, en la creación, Dios ha dado su testimonio al mundo. Hermanos, la incredulidad no es falta de evidencia. Es una resistencia, es una rebeldía abierta al testimonio de Dios. Y eso es lo que vamos a ver la semana que entra. Regresamos a 1 de Juan. Yo quiero terminar nada más leyendo los versículos que vamos a ver la semana que entra. ¿Por qué? Porque a estas personas que están en rebeldía, dice Juan que le hacen a Dios mentiroso. Pero también dice otra cosa. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Vamos a leer versículo 10 al 13 y vamos a enfocarnos la semana que entra en estos versículos. ¿Cuál es el resultado y cuál es la aplicación aquí de creer o no creer el testimonio de Dios? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vamos a orar.